Le damos la gloria a Dios por permitirnos compartir nuevamente, por permitir estar nuevamente entre los hermanos. Y en este momento pues comparto con el pastor Harold Ilish. Él es el pastor de la Iglesia Bíblica Bautista en Puerto Nariño, en el Amazonas. Para llegar a Puerto Nariño, que es Colombia, hay que ir primero a la ciudad de Leticia y de ahí pasar a tomar un bote para ir hasta Puerto Nariño, tal vez una hora, pastor, hora y media, algo así. 2 a 2 horas y media. Más bien 2 a 2 horas y media. Y allí el pastor va a cumplir 5 años de estar allí al frente. La iglesia va a cumplir 5 años el próximo 17 de marzo del 2024. La iglesia, digamos, el pastor Harold llegó a organizar allí y le damos gracias a Dios por ese tiempo. También el pastor Harold no es de el Amazonas, él es de La Guajira, pero terminó viviendo allí desde hace ya bastante tiempo. Entonces, lo que primero le quisiera preguntar es que nos hable un poquito de su paso de La Guajira al Amazonas, porque hasta donde yo entiendo, pastor, ya son varios años o muchos años en el Amazonas. Entonces, ¿cómo fue ese paso de La Guajira, donde tú eres, al Amazonas? Dios te bendiga, pastor, y bueno, gracias por estar aquí. Gracias, hermano Fabio. Sí, ya llevamos alrededor de 45 años radicados en el Amazonas. Y fue una cuestión de tipo familiar. Mi abuelo era navegante por el río Magdalena y por allá en los años 60 terminó en La Guajira, donde falleció mi abuela, y él volvió a enamorarse de una guajira y decidió venirse con ella al fin de Colombia. Y mi madre ya estaba comprometida con un guajiro y ella le tocó quedarse, y mis abuelos se vinieron para el Amazonas, pero siempre había ese contacto, siempre había esa comunicación en una cabina por allá de Telecom, que había unos primos, que habían unos tíos. Y por allá en el año 79 se presentó un caso doloroso en Leticia, en el colegio. Era una época de violencia, lo que se llamaba bonanza marimbera, y se dio el caso de un alumno matar a un profesor. Mamá se puso nerviosa y decidió que su hijo iba a estar mejor, más tranquilo allá en el Amazonas. Entonces, tus abuelos ya habían ido al Amazonas. Se había ido ya mi abuelo. Tu abuelo. Sí. Tu mamá continuaba en La Guajira. Por el hecho de haberse comprometido con mi padre guajiro. Ok, y claro, eran los tiempos de la bonanza marimbera, de la marihuana, en el norte del país, en el norte de Colombia. Sí. Y entonces hubo un caso complicado allá y por eso mejor tu mamá te envía para el Amazonas donde estaba tu abuelo. Esa es más para la historia. Correcto. Ah, mira eso, no. Todo tiene que ver aquí, ¿cierto? Todo tiene que ver. Sí. Y tú te vas solo, entonces ¿a qué edad te vas para La Guajira? Para el Amazonas, perdón, para Leticia. Me fui a mitad de año, por ahí en junio, tenía apenas 17 años, en septiembre cumplí los 18, por eso mi documento de identidad es de allá. Yo cumplí los 18 años en el año Y 70. te fuiste sin más, te quisiste ir también. Sí, obedeciendo a mi madre, que era como la líder, podríamos decir, papá un poco callado, casi no participaba, ella siempre ha sido el motor, la Sí. gestora, como el Un matriarcado Eso, tipo guajiro. matriarcado, sí. Y bueno, y también tengo la idea de que uno a los 17 años quiere salir para algún lado, ¿no? O quiere irse para alguna parte y viste también esa oportunidad y salir. Bueno, sí, gracias a Dios, porque fíjate que la cultura guajira es muy arraigada de no salir de la Guajira. Sin embargo, me llamó la atención, que dije, bueno, voy a montar en avión por primera vez, qué sé yo, todas esas Claro. cosas, conocer una familia que... Sí, me pareció... De polo a polo. De polo a polo. Del norte al sur del país. Sí, Pero esas son las historias. sí. Y entonces allá
en el Amazonas, en Leticia específicamente, hiciste ya tu vida, digamos, de joven adulto, ¿verdad? Sí. Y estudiaste en la universidad, te graduaste. Exacto, entonces se aprovechó como siempre mi madre, viendo que ya iba a terminar el bachillerato, comenzó a hacer unas gestiones con un político allá en Maicao, en La Guajira. Recuerdo que tal vez un senador que se llamaba Neguina Buchaibe me becó, tenía que mantener las notas sobre 4 y gracias al esfuerzo mancomunado de mi madre pude recibirme de arquitecto en el año 1986. 86 arquitecto. ¿De dónde? ¿De qué universidad? Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla. De Barranquilla. Ah, mira eso. Sí. Pero de todas maneras, sí terminas viviendo en Leticia, en el Amazonas, ¿o no? Ya vuelvo al Amazonas con otro perfil. Vengo allá de bachiller Ah, ok. y regreso como arquitecto primer secretario de Obras Públicas de la alcaldía. Ah, bueno, y según lo que me cuentas, Pastor Harold, llegas como secretario de Obras Públicas allá y terminas siendo alcalde algún momento de Leticia, o estoy mal en mis datos. Bueno, yo era secretario de Obras Públicas y la primera elección de alcalde fue en el año 88, siendo elegido el mayor Quintero de Bomberos, pero lastimosamente la oposición, él fue destituido porque él tenía que haber renunciado 360 días antes y renunció 359. Un día lo perdió. Por un día. Entonces tocaba por decreto a uno de los secretarios, o a mí o a la secretaria de gobierno, pero estaba gobernando se suponía, yo no sabía nada de eso, el partido que me apoyaba a mí, Casa Claro. Liberal, y entonces me dio la oportunidad de estar encargado de la alcaldía. Estaba gobernando tu partido en ese momento y ahí estuviste de alcalde ¿cuánto tiempo? 90, 91, algo así como 2 años. Bueno, entonces estoy aquí con el alcalde de Leticia, exalcalde de Leticia del año 90 al 91. 1990-1991, ahora el pastor de la Iglesia Bíblica Bautista en Puerto Nariño, que es ahí en el departamento del Amazonas, sería como la segunda ciudad del Amazonas, el segundo poblado del Amazonas, ¿cierto? El departamento del Amazonas solo tiene esos 2 municipios, la capital Leticia y Puerto Nariño. Y Puerto Nariño, muy bien. Ahora, pastor, en medio de toda esa historia, ¿cómo llegó el Evangelio? Hemos estado hablando en la conferencia de que un día pasó Jesús. Jesús pasó por ahí. Y cuando Jesús pasa hay un temblor, algo pasa, hay un movimiento, algo pasa en el alma. ¿Cómo llegó el Evangelio a tu vida? ¿Tú eras católico o no eras católico? ¿O no asistías a ninguna religión, ninguna iglesia? Sí, prácticamente apático. Iba por cuestiones de hacer bautizo de mis primos. ¿Sí? Cuando uno tiene alguna medio posición política, lo buscan a uno para padrinar, claro. Pero no, que yo recuerde, no era así de seguir ciertas cosas católicas. No. Entonces, ¿cómo llegó el Evangelio? El Evangelio llegó a mi vida, tú sabes que el dinero o el poder y esas cosas comienzan en tu corazón a maquinarse. Entonces yo decía, bueno, yo como secretario de Obras Públicas, como empleado, firmando aquí cheques por grandes sumas a los contratistas, que yo mejor me vuelvo contratista. Ajá. Sí, buscando. Tú veías ahí una oportunidad. Sí. Y sí, por el apoyo de la familia, o sea, la familia numerosa que fue creciendo allá, los Benjumea, la familia de mi mamá. Entonces había como cierto... Y todavía tenemos políticos ahí en la Amazonas. Yo les digo que ya no continúen con eso. Entonces, estando como contratista, recuerdo, llegó un ingeniero civil de Boyacá, de una población que se llama Genesano. Ajá. Y él llegó como incógnita, o sea, no fue directamente a mí, él llegó unos 2, 3 días antes y comenzó a hacer como un sondeo en la ciudad, porque la obra que se iba a hacer eran cosas así como el edificio del DAS en ese entonces, hoy Migración, y el Comando de Policía Amazona. Entonces son obras que no son adjudicadas a cualquier, o si alguien, como es una zona también con problemas. Con problemas digamos, de tráfico de coca. De seguridad social, ¿cierto? Sí, problemas sociales. Sí, tenemos ese corredor Iquitos, Manaos, que ha creado tanto. Sí.
Entonces, él dice que él estuvo averiguando que de los arquitectos, que quién tenía más problemas, y ¿sí? Procesos con fiscalía, y bueno, gracias a Dios, a pesar de que yo no era el hombre honesto, me cuidaba de no tener esos procesos. Claro. Y le dijeron, bueno, él, hasta le dieron buenas referencias mías, dice, en la plaza de mercado, él hace las obras bien. O sea, sin tú dices, yo no era hombre honesto, pero había una ética en ese momento. ¿Tenías alguna ética de no sí, meterte en todas esas cosas? en cierta forma trataba de no perjudicar la obra, no Ok, disminuirle el material a la obra por querer ganar más, sino ok. que más bien compartíamos ciertas utilidades con, no vale la Sí, pena hablar de esas cosas, y le dijeron que yo, entonces ya él me llamó y comenzamos a trabajar el comando de la policía, recuerdo. Mas yo miraba en Jorge algo especial. Yo lo miraba a él así, de que él, por ejemplo, me decía, no, fui yo quien le dije, Jorge, ¿cómo es este asunto? Bueno, y aquí a mí me toca hacer estas cosas que no son como muy... Y él me dijo, no, yo no hago esas cosas porque eso es pecado. Y cuando yo oí esa palabra pecado, yo dije, bueno, pero este hombre, sí, como que sembró la semilla en mí. Después otro día me dice, tú vas a la iglesia. Yo le dije, pues de vez en cuando. Yo no, a una iglesia donde enseñan la Biblia. Digo, no, ¿tienes Biblia? No. O sea, ya yo estaba dándome cuenta de que hice sí, negocios con alguna persona equivocada. Más esa equivocación, entre comillas, porque gracias a Jorge, él me fue llevando poco a poco con algunas preguntas, con algunas que sí. yo comencé a sopesar y a decir, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo ser un hombre honesto? Inclusive cuando él un día me dijo, tú serás capaz en un futuro de mirar a tus hijos a los ojos y decirle que eres honesto. Eso me dio duro Sí, y yo dije, como todavía tenía la influencia de los colegas, de una vida loca, digamos, sí, de lo deshonesto. ¿sí? Y de una vida loca de fiestas. Entonces decidí darme la oportunidad. ¿Cuántos años tenías cuando él te estaba compartiendo? Eso fue 90, en los 90, 96, Algo 97. así. Sí, 97. Estabas joven, pues estabas todavía, sí. Imagínese. Y la vida muy loca. Sí, sí, gastar dinero y hacer Sí. cosas que... Y Eh, entonces, ¿fuiste a la iglesia? ¿Te invitó? ¿Qué pasó ahí? él me dejaba la inquietud. O sea, yo por tratar de que cuando él volviera en sus viajes, yo le daba un informe de la obra, el edificio de la policía, ¿sí? Pero también aprovechaba él y me decía, ¿y qué has avanzado? Ajá, Entonces yo quería decirle, ya fui. claro, Entonces yo decía, bueno, ¿qué hago? Cogí, él me dejó creo que una Biblia y dije, bueno, voy a congregarme en Tabatinga así escondido, que nadie me vea. claro. Y entonces iba a la iglesia bautista regular de De Tabatinga, el Tabatín. pastor que ahora es David, en ese entonces era otro pastor. Y recuerdo que un 13 de abril, un domingo por la noche, el pastor hizo una buena prédica que me tocó. Me dijo, ¿quién le gustaría? Habló de quién quiere reconciliarse con el Señor, quién quiere recibir al Señor, quién quiere. Y yo veía que iban pasando y yo no me voy a quedar. ¿Sí? Ahí sentado. Y Sí, entonces ya, ¿quiénes se van a reconciliar? Y usted que dijo, no, yo quiero recibir al Señor. Entonces, sí. Y tú pasaste también. yo le digo que yo no me voy a quedar aquí sentado. Entonces, Claro. y yo quiero recibir al Señor y bueno, la oración, esas cosas. ¿Ibas al culto en la mañana, el domingo en la mañana, o era el domingo en la En noche? la noche, para más Era el domingo en escondidito. la noche, para estar más escondido. Ah, Yo levantaba la silla de la moto y escondía la Biblia ahí debajo y cerraba. mira que eso nos pasa mucho. Yo recuerdo que también cuando yo empecé en la palabra, yo iba a los cultos los miércoles en la noche, como para que no nadie supiera que yo estaba en la iglesia. Entonces Ah, tenemos algo en común. Empezamos como discípulos escondidos. sí. Y yo no sé, hubo un momento en que yo ya decidí ir el domingo en la mañana y sacar mi Biblia y tener que me vieran con la Biblia.
También te pasó eso, también te pasó en algún momento, ya. Sí, No voy a hacer más al escondido. no pasó mucho tiempo, Fabio, porque yo recuerdo que yo decía, bueno, ya yo soy un cristiano y me decía él, yo recuerdo que predicó un día sobre las personas, la gente se veían como ovejas sin pastor, que debíamos mirarlas con un amor. Entonces yo que voy a mirar a las personas con amor. Y entonces yo me sentía de que estaba haciendo, que mi vida estaba cambiando y de que Sí, y tomé la decisión, fue rápido, o sea, yo no demoré así mucho de llenarme de valor y de hablar con los que hacía contratos con el Estado y decirles que qué pena, ya no cuenten conmigo. claro. Y bueno, había familia de por medio, hasta mi madre le fueron a decir qué pasa con Harold, porque yo era el sustento de la familia. Ajá, Mamá, bueno, no 100%, pero era una gran ayuda. apoyabas. Sí, por ejemplo, si se casaba una hermana, tenía que ser el padrino con gastos y cosas así. Entonces, lógico, al quedar yo ahora, pues los demás ingenieros, arquitectos, ahora ya este no es el No va mismo. a seguir nuestro juego, No va a digámoslo ser así, no va a eso. seguir nuestro juego. Y lo mismo los gerentes de las empresas de los Porque tú querías ser un hombre honesto con lo que Entonces, estabas haciendo delante de Dios. exacto, yo quería, sí, o Entonces sea, fue un tiempo difícil, ese fue un tiempo difícil. eh, Al principio de tu conversión, no sé, un tiempo después, ¿fue un tiempo duro para ti en la parte económica o en el trabajo? sí, me tocó, como se dice, tocar tierra, algo Ajá, así, tocar fondo, sí, tocar fondo, porque ya entre ellos, los mandatarios ya se les comunicaban, dicen, no, ya con él no contraten, que él no sí, va a seguir nuestro juego, y entonces comencé mi vida hasta lo que hoy es, hasta lo que hoy soy, o sea, claro. me tienen muy aparte, Todavía, sí. todavía. Y Pastor, y tu llamado a servir, ¿tú podrías decir que fue desde un principio, que tú ya sentías llamado a servir desde un principio de tu conversión? ¿O que fue después que sentiste ese llamado al servicio? Quiero decir, como a predicar o a evangelizar, no necesariamente al pastorado, pero como a predicar o a compartir con alguien. ¿Tú podrías decir, fue muy rápido o hubo un tiempo para ese llamado al servicio? Al comienzo no duré mucho siendo visitante y estar ahí sentado, o sea, tenía ese, no sé si se llama ego o qué, de querer ayudar según yo a mi manera. O sea, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué necesitan en la iglesia? Ujú. ¿Sí? ¿Qué necesitan? Ladrillo, cosas y ya querer hablarle al pastor muchas veces de una manera no adecuada, ¿sí? Sí, Más poco a poco fui entendiendo, ya cuando en una ocasión me dice el pastor, por ahí vino una invitación, vino un señor de Estados Unidos y quiere que yo vaya a la reunión, el pastor Geraldo Cruz Fonseca de la sí, iglesia Bethsaida, y yo no sé si él lo hizo así como para quedar bien con Jeff. sí. Con el misionero que había ido, pues. Sí, y le cuento que creo que fue lo peor que él hizo. ¿Por qué? ¿Por qué piensas En el eso? sen- Porque él lo hizo como para quedar bien con Jeff y mandarme a mí y bueno, ya si vayan, si regresa y todo sigue normal. Y no, yo le dije, "Ay, hay algo que es bueno que escuchemos." Cuando tú fuiste a esa reunión, Ujú, que puede ser también un momento de cambio en tu vida, ujú. porque podríamos hablar de varios momentos, como decir, cuando saliste de La Guajira para Leticia, pero también el momento de tu conversión, y también ahora el momento en que vas a esa conferencia donde está el pastor McCarley, ¿cierto? Ahí. Y ahí cuando fuiste a esa conferencia, también hay como un cambio, también hay como un momento que tú dices, bueno, hay que servir ahora. O sea, cuando él me enseña y yo le llevo el informe porque mi deber era decirle, ya fui a la reunión, esto es, y él no le dio importancia, dijo, ok, listo. Ya. Además, yo entiendo un poco al pastor Geraldo, porque siendo el brasilero,
creo que no tenía tiempo para ponerse conmigo a hablar sobre una Biblia en español y cosas así. Sin embargo, le dije, el mismo error se comete allá en Brasil, que también usan el texto recibido y el texto crítico, ¿sí? La Almeida corregida fiel y la Almeida revista o revisada. Más él lo miraba así como que no hay problema, esos son sinónimos y dicen lo mismo. Y no era así. Y no era así, y este es el momento en que En que así está. en que estoy firme. Entonces, cuando me fui para Manaus, que también tuve ciertas inconsistencias allá, porque no, así como no se puede comparar la King James con la 60, hay cosas que no cuadran, así me pasaba allá. La Almeida corregida esa, fiel, con la revisada. ¿Y ahí aprendiste a hablar portugués o ya hablabas portugués? No, yo no hablo. O sea, ¿Aprendiste en Manaus? no nos preocupamos cuando estamos ahí en la frontera, pero cuando llegué allá sentí el cambio y dije, Dios mío, yo tenía que haber aprendido en la frontera, pero bueno, gracias a Dios. O sea que la misma situación que hay, digamos, con la King James y las Biblias modernas en inglés, o con la Valera y Antigua y las Biblias modernas en español, también está en portugués, con la Biblia Almeida y las Biblias modernas en portugués. Es el mismo dilema, digamos, por lo menos en esas tres Biblias, ¿o cómo lo ves? Sí, es el mismo. O sea, el ejemplo clásico es Lucas 2:22, Sí, cuando se cumplieron los días de la purificación de María, ajá, la 60, la purificación de ellos. de ellos. Yo no sé inglés, pero tengo entendido que ahí dice la purificación de ella, en Ajá. inglés. Y en la brasilera también dice cuando se cumplido los días de la purificación de ella, Ujú. y la otra dice la purificación de ellos. Bueno, y pastor, entonces al final, ¿cómo terminas en Puerto Nariño? Bueno, entonces retorno a Colombia. Entonces ya me dijeron que ya Geraldo estaba, el pastor, andando pues con bastón y esas cosas. Y yo decía, pero bueno, dejemos atrás un poco lo de las Biblias. Él tampoco era así severo de que no quería saber nada. Entonces retorné y lo que primero que hice fue buscar a mi pastor Geraldo en Madrid. Madrid, Ajá. Cundinamarca. Así. Estamos diciendo Madrid, Cundinamarca. Correcto, entonces en el 2016. Ahí estuvimos un tiempo trabajando. Luego estuve en Montería, que allá fue donde conocí a este muchacho que trabaja con libras, Byron. Y vagué un tiempito, como ya vive una hija, como unos 3 o 4 meses. Recuerdo que en ese entonces te visité con Leonela. Ujú. Acá. Y ya vamos a dejar de dar tantas vueltas. A instalarnos en algún lugar. Sí, entonces a pastorear allá en Bethsaida hasta que... Te vas para Puerto Nariño. no, en O está Bethsaida, abierta Leticia. a Bethsaida. Bethsaida y de ahí para Puerto Nariño. Sí, pero me dices cómo fue, porque en Bethsaida los miércoles por la noche iba un viejito con la esposa Ujú. y se sentaban en la última fila y decía, pero son brasileros, me saludaban y se iban. Ya como al mes de estar yendo allá, dice, no, nos gusta su prédica, algo así. No sé si usted quiere que tengamos una conversación. Me dijo el pastor Euler, conversamos. Y él me dice, tú necesitas apoyo, El viejito Euler. era el pastor Euler. Eso es importante saberlo, sí. Sí, tú necesitas apoyo. En estos días tienes la credencial de ordenación. Yo le dije, todavía no soy ordenado, ¿sí? Mi pastor falleció, el Jeff, y entonces, él dijo, bueno, listo. Entonces, cuando venga la comisión de Helps, los pastores de allá, vamos a hacer el acto de ordenación. Y Helps, porque toda nueva cosa que sale tenemos que decir qué es. Help Porque si Ministry. no va a entender la gente. Help Ministry. Helps es como un ministerio de apoyo a pastores. Eso es Helps. Help Ministry, sí. Sí. Y ellos llegaron, y recuerdo que el pastor Euler estaba bien emocionado, mandó a arreglar la iglesia en Manuel, que fue la primera iglesia que él fundó,
y se hizo el acto el 31 de enero de 2019. El acto de Ordenación, ordenación pastoral. 31 de enero del 2019. Ujú. Y el 17 de marzo del 2019 fue mi primer culto en Puerto Nariño, porque él lo estaba haciendo como que con esa intención. 17 de marzo del 2019, que por eso estamos diciendo, ahora se cumplen los 5 años de, no de la iglesia de Puerto Nariño, que ya estaba, sí. ¿no? No, pues esa iglesia cerró sus puertas, murió. Ah, la iglesia estaba, digamos, como ahí quieta, pero vuelve y retoma con tu liderazgo, Sí. es lo que yo entendería. Y por eso se están cumpliendo otros 5 años o empezando nuevamente. De cero, sí. Pastor, yo veo que hay una situación importante con Jorge, creo que se llamaba el que te llevó al Evangelio, Jorge Castelblanco. Jorge Castiblanco, que hay un momento especial con el pastor Euler Sí. también, con el otro pastor que estaba en la iglesia en Bethsaida también, el pastor Geraldo. Y, pero ahora estás solo, con el pastor Jeff también, pero ahora estás solo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa situación? ¿Sientes soledad? ¿Te sientes ahí con dificultades, sin a quién llamar? Sabemos que el pastor Euler ahora está enfermo, el pastor Jeff murió, el pastor Geraldo también ha estado enfermo, pues también alejado. ¿Cómo es esa situación, este momento ahora que estás allí en Puerto Nariño, que además es un lugar alejado? Sí, Fabio, más apareciste tú. Ah, bueno, No gloria a Dios. recuerdo en qué momento, no sé si por Jeff, nosotros o sea, comenzó un diálogo y bueno, gracias a ti porque al irse con nuestro Señor, ya está con el Señor Jeff, ya tú conocías del ministerio, ya todo lo que tenía que ver y prácticamente quien me ha enseñado muchas cosas eres tú, o sea, Gloria a Dios. se fue Jeff, pero gracias a Dios quedaste tú aquí como el estandarte. A mí me Bueno, dijeron gloria a Dios. como el estandarte de nuestra insignia, de nuestra infalible Reina Valera 1865. Y yo así lo he notado, porque cuando por Facebook, redes sociales, yo hablo por decir algo, Manuel Hernández. Cuando vamos por la mitad de la conversación me dice, habla con Fabio. Ah, ok. Cosas así. Gloria a Dios, gloria a Dios Cosas por así. eso. Entonces siempre el referente Santiago Crawford, háblate con Fabio. O sea, siempre. Entonces, fíjense que no está Yes, pero apareciste tú ahí y gracias. Bueno, le damos gracias a Dios por eso y también entender que hay que asumir los ministerios que Dios le pone a uno. No es que uno los esté buscando. Así digamos como en el caso tuyo con Puerto Nariño y la iglesia allí en Puerto Nariño, también digamos en este caso mío, con lo que ha pasado con la Reina Valera 1865 y también el compañerismo alrededor de la Reina Valera y ahora también con lo de Ministerio SAMS, que es un ministerio también que apoya. Pastor Harold, una última pregunta sería, ¿qué proyectos para Puerto Nariño? Porque, digamos, tú eres el que conoce la localidad. Yo puedo ir a visitarte, saludar a la hermana Leonel, a tu esposa, saludar a los hermanos allí, pero tú eres el que sufre esa carga. Y 5 años es ya 5 años. Sí. ¿Qué proyectos, qué planes hay para Puerto Nariño? O si Dios te ha mostrado algo, o en tu oración va hacia algún lado, ¿qué piensas? Interesante, Fabio. O sea, la idea es consolidar la iglesia, tanto física, sí, eso gracias a Dios estudié arquitectura y espero pues que no es fácil allá trabajar con madera y estamos tratando pues poco a poco de que sea una sede física mejor. Y nosotros somos todero, pastor misionero, entonces que la iglesia sea como una base misionera y tener en las 21 comunidades como unas iglesias en casa.
Y Ajá, cuando vayan a Puerto Nariño, entonces que sea como una iglesia amable, acogedora y misionera. claro. Sí, Así como es el lugar, como es Puerto Nariño. Yo sí, quiero decir que Puerto Nariño es un lugar muy acogedor, sí. que tiene unos grandes atardeceres, yo les llamo los atardeceres de $1.000.000, que tiene los los Delfines. delfines Ujú. rosados, y, pero, aunque nosotros los que vamos vemos eso, el que está allá, que en este caso es el pastor Harold, es el que lo sufre, al que le duele, porque nosotros vemos solo la parte bonita y casi turística, Sí, pero el que está allá es al que le duele. Entonces, pastor, me llama mucho la atención tu historia de vida, tu trabajo ahora allí en Puerto Nariño con tu gente, comunidades campesinas, algunas indígenas, también eh, niños, ¿cierto? Muchos niños en el pueblo. Entonces no es como nuestros, digamos como nuestros lugares que son ciudades muchas veces, la gente llega en carro, llegan tienen sus propios vehículos o motocicletas, no, allí llega la gente o caminando o en bote. Eh, entonces, pastor, esperamos que Dios te bendiga. Eh, Me alegra mucho escuchar de tu conversión, del momento que recibiste a Cristo y que Dios ahora te tenga en este lugar. También que Dios te haya ayudado y que vayas creciendo en la predicación de la palabra, vayas creciendo en el estudio de la palabra amén. y en el cuidado que tienes por la gente. Sí. Entonces, Dios te bendiga, pastor. Muchas gracias por este momento Gracias a y usted. seguimos adelante. Amén. Dios me lo bendiga.